Muy buenos días, Alfonso, y buenos días al público que siempre te escucha, luego de este receso que tomamos. Así es, así es. Yo cuando escucho la palabra ochentoso pienso en música, pero ahora estoy viendo los ochentosos, los que piensan que todavía Ronald Reagan está en la presidencia de los Estados Unidos y que Mikhail Gorbachev sigue siendo el secretario general del Partido Comunista de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Aquí hay gente que se quedó estancada en la Guerra Fría. Sí, hay un throwback, como dicen, ¿verdad? Nos han regresado Back to the Future en términos de este asunto de la remilitarización de Puerto Rico. En primera instancia, Alfonso, eso crea como un estado de conmoción y de confusión. No sé si sentiste lo mismo en la gente que analizaba, en las señoras esas que entrevistaron en un canal que estaban encantadas con haberse retratado con los Marines. ¿Tuviste eso? ¿Qué ejemplo? Pensé que era una parodia y desafortunadamente no lo era. Sí, un ejemplo bien diáfano, ¿verdad? De lo que es la ingenuidad colonial, las personas que ven estos grandes barcos que están diseñados para matar gente, para matar niños, para arrasar poblaciones y crear las condiciones ¿verdad? Humanitarias más terribles que uno se puede imaginar. Y entonces ellos lo celebran con una ingenuidad tremenda, víctimas obviamente de este coloniaje que hemos sufrido por tanto tiempo, víctimas de los medios, ¿verdad? Tradicionales de comunicaciones que transmiten esta idea romantizada de lo que es el militarismo, donde los buenos nunca pierden ni mueren, pero sí libran a Estados Unidos del mal, del comunismo en esa época de los 80 que vivimos, y ahora de este supuesto narcotráfico. Y es una mentalidad de Marvel, ¿verdad? De cómic, porque no ven mucho más allá lo que hay implicado ahí. Y los comentaristas de la derecha hasta la izquierda, ¿verdad? La derecha, particularmente del PNP, que de paso han presentado una resolución en el Senado para darle la bienvenida con los brazos abiertos a estas bases, a los militares norteamericanos. Y el espectro político, ¿verdad? Ha reaccionado de diferentes maneras. Después de ese primer estado de conmoción, ayer se dio una marcha súper concurrida en la base Muñiz, en donde la asociación, ¿verdad? Madres contra la Guerra convocó y se apareció allí todo el mundo, Alfonso, bien interesante, todos los grupos independentistas y de izquierda aparecieron allí, y yo creo que en este proceso de análisis de la situación hay que analizar desde las partes así de parodia, como las señoras allá que fueron a ver a los militares, hasta las verdaderas consecuencias de que los militares vuelvan a Puerto Rico, de que Donald Trump quiere utilizar a Puerto Rico como un bastión militar. Y me parece que en primera instancia, Alfonso, la derecha ha hecho un cálculo súper equivocado de lo que esto puede implicar. Número uno, que todos sabemos, y en estos días José Caraballo Cueto, el economista, lo estaba poniendo en números, que las bases militares, ni aún la ocupación más tenaz que tuvo la Marina de Guerra de Ceiba y de Vieques, no trajeron ningún crecimiento ni desarrollo económico para esas dos poblaciones. Las cifras de desempleo de la época de la Marina y las cifras de desempleo actuales, que son terribles, por encima del 15%, son iguales. Así que ni siquiera cuando se van baja esos números, sino aumenta el desempleo, ¿verdad? Ni siquiera al irse. Y no ha habido ninguna diferencia entre ser una colonia sin bases militares y una colonia con bases militares. La población de Vieques y Culebra, Alfonso, nunca creció más allá de los números actuales. 1,000 personas para Culebra y 9,000 personas para Vieques. Y aquí hay esa ilusión, tal vez porque ya han pasado 20 y pico de años desde que se fue la Marina, ¿verdad? 22 años. Desde que se fue de Vieques y luego de Roosevelt Roads, ya la gente borra cinta. No en balde 20 años es una generación, ya es una gente nueva. Y me parece que hay que educar sobre lo que pasó en Puerto Rico con la historia de la ocupación militar, que viene obviamente desde 1898 con la guerra
hispanoamericana y la invasión de Puerto Rico, y desde ese momento Puerto Rico se convirtió en un bastión militar, y hasta que finalmente la acción del pueblo por décadas de atropellos, porque no es que ellos lleguen ahí y estén en paz. La documentación que hay sobre cómo la Marina y los soldados de la Marina y los de las otras ramas del ejército abusaron del pueblo de Puerto Rico está documentado hasta en la literatura, Alfonso, con esas novelas tan famosas que se escribieron por Pedro Juan Soto y otros autores de esa categoría, y que estallaron cuando aquella bomba asesinó a David Sanes en Vieques, que motivaron una de las acciones sociales más grandes aquí en la historia de Puerto Rico, que culminó en una enorme marcha de más de 100.000 personas en el Expreso de las Américas, y que forzó a los gobernantes del momento, ¿verdad?, la administración de Pedro Rosselló y Sila María Calderón a unirse, donde fueron más de 2.000 personas presas por sus principios, por el infame e inmundo delito de trespassing, ¿verdad?, de pisar la grama, cuando hay un rótulo que dice no pisen la grama, y que el pueblo se unió en una sola voluntad en contra del militarismo. Entonces ahí es que yo digo, bueno, los PNP se agarran de un clavo caliente, si lo hay, y se han agarrado del clavo caliente de la remilitarización de Puerto Rico, cuando hay un historial de consenso del pueblo de Puerto Rico en contra de esa práctica, cuando hay una lucha concreta, documentada, de lo que Puerto Rico pasó con la ocupación militar y cómo el pueblo de Puerto Rico se unió en ese proceso. Mira, aquí fue presa Norma Burgos, fue presa Kennedy, el secretario de Salud, que está hablando de esas barbaridades allá en Estados Unidos como secretario de Salud y en el Congreso. Y es porque la lucha se entendió que era justa por el impacto y por la falta de beneficios de esa presencia militar. Pero entonces el PNP está abocando eso otra vez, y el tiro le puede salir por la culata, porque el pueblo, con la manifestación de ayer, Alfonso, que no es que estaban los viejitos de los 80, no, esto está cambiando, como pasó en la marcha por la independencia, que no hemos comentado tampoco, pero esto está cambiando, y la juventud se ha incorporado a estas luchas que nos hemos quejado en otras ocasiones, que por ejemplo no están en la lucha contra Luma, contra la privatización, pero en la lucha por la independencia y la desmilitarización de Puerto Rico han estado presentes abrumadoramente. Una cosa que sorprende, Alfonso. Y esto puede ser obviamente una chispa para que el país, en su lucha contra el coloniaje, pues adquiera otra dimensión. Siempre se ha criticado que luego de la salida de la Marina de Vieques no se articuló un proyecto específico de país que nos trajera la descolonización. Otro evento significativo que se critica de esa manera es el asunto de la salida de Ricardo Rosselló de la gobernación. Y ahora el PNP, ¿verdad?, con su apoyo a esta práctica, pues está abriendo la puerta para que haya una tercera oportunidad significativa de que las fuerzas políticas se aglutinen en contra del coloniaje. Las condiciones están ahí, lo hemos visto desde que se anunció el Plan B, cómo ha habido un avivamiento, se dio esta marcha multitudinaria en San Juan, y las organizaciones independentistas están en unos diálogos constantes y están dialogando con la diáspora sobre el tema de la independencia, visibilizando la independencia, haciendo que la independencia esté de moda. Y entonces ahora los PNP quieren llevarnos a la culminación más abyecta, la más bajo posible del proceso colonial, que es la visibilización de esta ocupación militar, que aunque siempre ha existido, no la podemos tapar, pero no había sido tan visible como esta pasada semana. Así que me parece que el PNP y la derecha están haciendo un cálculo equivocado de la situación, y que ni los hechos económicos, ni las estadísticas, ni el estado de ánimo del pueblo de Puerto Rico
justifican que ellos se abracen a ese clavo caliente. Ahora, el Partido Popular, como siempre, con una gran ambigüedad sobre el tema. Recuerda que ellos abogan por uno de los pilares del Estado Libre y Asociado, que es la defensa común, y que ellos dicen que es parte de la unión permanente, la defensa común. Ellos están dispuestos a que Puerto Rico se vuelva a militarizar. Han hecho algunas expresiones sobre Venezuela, ¿verdad? Que manos afuera, que yo creo que no va a ocurrir nada significativo ahí, Alfonso. Invadir un país como Venezuela, que tiene millones de personas activas en el servicio militar, no es una cosa fácil, y podría ser un Vietnam. Que utilicen armas tácticas para descabezar el liderato, como han hecho y han asesinado en otros países a mucha gente, pues eso no lo podemos descartar. Pero que haya una inmensa operación militar está difícil dentro de las circunstancias. Yo creo que Donald Trump está actuando como el guapo de barrio, a ver qué puede obtener de Venezuela. Como dijo Wilda antes que nosotros, Venezuela tiene aliados muy poderosos que tienen unas condiciones estratégicas significativas que Estados Unidos tiene que velar y que no puede dejar que esos procesos se descarrilen. Así que tiene que andar con mucha prudencia. Pero si ocurriese y Puerto Rico fuera bastión de un operativo militar, pues yo creo que eso puede reavivar las fuerzas anticoloniales y hacer que, más allá de una condena del militarismo y la intervención en Venezuela, el Partido Popular tenga que hacer una expresión más concreta sobre el problema del coloniaje. Alfonso, no sé si viste que Aníbal Acevedo Vilá pretende montarse otra vez en el carrito de la República Asociada, porque él la saca a pasear cuando le conviene, y ahora está viendo que este tema de la militarización puede generar muchas pasiones, y entonces, como la única salida a este tema de la militarización es mediante la soberanía, pues ahora se monta en el tema de la República Asociada para tratar de capitalizar, porque puede venir algo grande en términos de respuesta del pueblo ante esta situación. Y la izquierda, el Partido Independentista y todos los otros grupos independentistas que se manifestaron en la marcha pasada del 31 de agosto de una manera abrumadora, ¿verdad? Porque sabes que el PIB no estuvo en la marcha, ni participó en la organización, ni sus líderes comparecieron. Están, me parece que en pie de lucha, están activados. Y una de las cosas que yo haría dentro de ese contexto, ¿verdad?, como partícipe de ese proceso de lucha, es educar sobre lo que fue la Marina en Puerto Rico y saber que la condición colonial nos mantiene subyugados y no nos permite determinar qué se hace con nuestro territorio. Bueno, la próxima vez te van a meter las naves anfibias ahí en el puerto de Ponce, Alfonso, y te van a invadir. Van a llegar hasta la Rambla. O sea que sí, es que no tenemos ese control, ¿verdad? Como estaba diciendo Néstor Duprey, de manera más pesimista que yo, no tenemos ese control. Pero la denuncia sí, el poder de la denuncia sí, y el poder de la educación y de la generación de una nueva conciencia sobre por qué Puerto Rico no debe ser una base militar. Mira, aquí no se habla que Puerto Rico durante toda esa época de la Guerra Fría era objetivo de bombas nucleares. ¿Cuántas? Yo no sé, a lo mejor tú has leído cuántas bombas nucleares, pero Puerto Rico debió ser objetivo de bombas nucleares para el este, Vieques, Ceiba, para la capital, San Juan, Sabana Seca, para el Fort Allen, para el Campamento Santiago y para la base Ramey. Por lo menos, imagínate cuántas mencioné, ¿verdad?, que podrían ser blancos militarmente válidos para una potencia nuclear como lo fue la Unión Soviética, que está contemplando una guerra termonuclear. Si tenían decenas de miles de ojivas nucleares, entonces la gente quiere volver a eso. A eso es que quieren los PNP, traer al pueblo de Puerto Rico, que seamos un blanco de los misiles hipersónicos de Irán, de Yemen, de Corea, de Corea del Norte, de Rusia. O sea, eso es lo que quieren los PNP.
que seamos carne de cañón para esas luchas absurdas de los poderes imperiales. No, yo digo que no, y el pueblo de Puerto Rico tiene que decir que no a todo eso, porque es tremenda barbaridad. Y ahí es que yo digo que se pueden estar equivocando los PNP y los populares, si en alguna medida los PNP porque quieren pegarse de un clavo caliente porque el imperio los quiere desechar, ¿verdad? Porque el imperio no quiere la estadidad y ellos quieren hacerse los más sumisos posibles para que por pena les den la estadidad, y los populares porque no saben, ¿verdad? Están como gallinas sin cabeza, no saben para dónde mirar ni qué postura asumir. Pues no, hay que estar claro de que Puerto Rico no puede volverse a militarizar, Alfonso. A mí francamente me ha tomado por sorpresa lo patético de esta postura. El alcalde que estaba contento que habían escogido su municipio para ser invadido por la infantería de Marina. Yo pensaba que habíamos evolucionado un poco, especialmente después de la lucha de Vieques. Sí, pero es que ha pasado el tiempo, Alfonso, y pierde relevancia. Aparte de la lucha que hay para que se termine la limpieza de Vieques, pues es poco lo que se escucha, y ya tenemos 20 años por el medio y hay una nueva generación que no vivió eso. Yo le hablo a gente joven, ¿verdad?, de los 20 y pico sobre ese tema y están en realidad muy enajenados de esa historia, y por eso es que hay que traerla. Por eso hay que traer todos esos archivos documentales que hay, tanto de video, de cine y de fotografía, y revivir las historias que se vivieron durante todo ese tiempo, que hicieron que el pueblo de Puerto Rico se rebelara de una manera que derrotó a la Marina de Guerra más poderosa del planeta. O sea, el logro que tuvo el pueblo puertorriqueño por la unidad que generó eso, pues fue extraordinario, histórico. Y por eso yo pienso que los PNP están cucando ese avispero, pero hay un trabajo que hacer, hay un trabajo político y de educación que hay que hacer para que esto pueda servir de muralla que impida una situación más grave para Puerto Rico. ¿Había mucha gente en la manifestación de Madre contra la guerra? Sí, había mucha gente, se calcula entre 300 y 500 personas, un piquete que se convocó con 5 días de antelación y que se fue sumando una serie de organizaciones, y lo que más interesante es la combatividad, ¿no? Y la participación de la juventud. Para mí la participación de la juventud fue extraordinaria, así que eso augura de que puede haber obviamente una respuesta significativa si la cosa sigue incrementando, si Estados Unidos sigue considerando el ataque a Venezuela, y si Estados Unidos sigue considerando remilitarizar a Puerto Rico, la respuesta de Puerto Rico puede ser significativa y puede tener entonces unas consecuencias políticas, porque si el PNP se alía a esto y lo fomenta y lo defiende, pues ya tú sabes lo que va a pasar. Tiene un impacto electoral. Todavía para las elecciones falta mucho tiempo, pero lo que se vaya cociendo durante estos años puede tener un impacto electoral, y lo que habría que presentar es una alternativa, y sin duda la alternativa es la descolonización, Alfonso. Así que esto puede redefinir no solamente el tema de quién podría tener el beneficio del pueblo de Puerto Rico en las próximas elecciones, sino cuál deben ser las posturas del independentismo puertorriqueño en esta dicotomía, este dilema que hay entre gobernar bien y lograr la descolonización, que a mi juicio no debe ser una dicotomía, debe ser un solo proyecto histórico: gobernar bien y lograr la independencia. Pero todavía estamos un poco en esa dicotomía de que si yo quiero tener el poder, no puedo hablar mucho de la independencia, y que en realidad debo cuidarme de que me acusen de que yo quiero el poder para lograr la independencia. Es que es obvio, se quiere el poder para lograr la independencia, Alfonso. Lo que hay que incrementar obviamente la campaña educativa para poder tener más arraigo, más agarre en ese sentimiento que hay, y que
estamos en mitad de la residencia de Bad Bunny, tú sabes el impacto cultural que eso ha tenido. No hay una transformación de ese impacto en una acción política, pero sí hay un avivamiento del tema de la puertorriqueñidad, ¿verdad? Y de nuestros valores y de nuestra historia, que todo eso se junta para poder tener entonces un nuevo instrumento político. Y yo creo que eso es parte de lo que hay que evaluar, ¿verdad? Si estamos marginados por el imperio, en donde la colonia ha colapsado en todas sus manifestaciones, en todas las cosas que se hablaba que eran buenas, Puerto Rico está haciéndolo peor, y ahora para colmo nos meten en este callejón sin salida de la militarización de Puerto Rico. Pues ¿cómo tú resuelves eso? ¿Con un buen gobierno? Bueno, eso podría ayudar, pero eso no es la solución del problema, eso no va a la raíz. Así que hay que reformular tal vez unas estrategias, hay que recoger discursos importantísimos que se han dejado a un lado para poder entonces articular una nueva estrategia, una nueva respuesta a las circunstancias actuales. Esto cambia y como tú dijiste anteriormente, va a haber muchos cambios, van a ocurrir muchas cosas y hay que estar bien preparados a reaccionar apropiadamente y a tiempo a todas esas circunstancias. Antes de finalizar, otra cosa que me ha sorprendido fue escuchar a Javier Hernández, el senador del PP, hablando de la defensa común. O sea, sacaron los piedades de Lela otra vez. Pero que yo digo, la defensa común es la defensa de los americanos, no la defensa nuestra. Claro, porque ahí no nos están defendiendo. ¿Cuándo tú has escuchado que algún cargamento de droga haya entrado y que venga de ese cartel de los Soles y que haya entrado por la Palguera o por algún otro lugar? Mira, Puerto Rico dejó de ser parte de ese proceso. Todo el mundo, hasta la CIA y el Departamento de Estado norteamericano reconocen que eso tiene otras rutas. Y aquí no hay una situación de carteles o de gangas que al nivel que hay en otros países que requieran una intervención. Bueno, si Trump hubiera escogido esa excusa para invadir las calles, ¿verdad?, de Puerto Rico con sus fuerzas militares. Así que eso de los populares, por eso digo, están realmente totalmente desarticulados y no tienen una postura y pueden caer en el error del Partido Nuevo Progresista de no denunciar esto de frente, porque el pueblo de Puerto Rico sí tiene una gran parte de la población ese bagaje de haber participado en esa lucha. Lo que hay que educar a las nuevas generaciones que están un poquito aisladas por el tema histórico, pero que puede salirle el tiro por la culata a cualquier persona que empiece a apoyar una actuación que está en contra de los principios, de los valores del pueblo de Puerto Rico. Licenciado, muchísimas gracias. Vamos a ver qué ocurre. Se está poniendo la cosa bien interesante. Como no, Alfonso, que pases buen día. Hasta luego.